Muy buenos días, mis estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Estamos dando inicio a una nueva semana de clases. Continuamos con lo que es el proyecto 6, pero entramos a la semana 4. Vamos a ver qué tenemos programado pues para esta semana. En este video les dejaré pues las actividades explicadas, las actividades del día lunes y las actividades del día martes. A continuación voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar cuáles son estas actividades que trabajaremos estos 2 días. Como les había mencionado, pues, el proyecto 6, actividades de la semana 4. Vamos a ver en actividad 1, pero antes vamos a ver el tema. Descubro la riqueza natural y finalizo mi travesía. Actividad número 1. Descubro el mágico mundo de los Aicofan. Como ustedes recordarán, pues, a través de todo este tiempo hemos venido viendo acerca de las nacionalidades indígenas, ¿verdad? También vimos sobre los pueblos indígenas. Hoy vamos a conocer una nueva nacionalidad. Vamos a hablar sobre los Aicofan. Dice, conoce cómo Bernard Moister llegó al pueblo de los sabios. Dice, me despedí de María lleno de expectativas por conocer la selva ecuatoriana, de la que había leído fabulosas leyendas como el delfín rosado, la boa, el tigre, la leyenda de las guacamayas y muchas otras que me llenaron de curiosidad y deseos de conocer estas hermosas tierras. Tomé un bus en la que me llevó a la Nueva Loja, provincia del Sucumbíos. En la terminal me esperaba el Inti Grepa, quien me llevó por los ríos Aguarico y San Miguel hasta llegar al territorio de la nacionalidad Aicofán, su comunidad. En el trayecto pude observar a los hermosos guacamayos que pintaban las copas de los árboles con su plumaje. Entre la maleza asomaban sajinos, jabalíes y dantas que nos observaban con curiosidad. Asimismo, veíamos el grullo de los monos y el canto de las aves. Parecía contarnos historia de la Amazonía. Estaba muy entusiasmado buscando el río a los delfines rosados y a los paiches. En eso, Inti me dijo, quieto, hay una boa debajo de nosotros. No se mueva y agárrese bien. Muy asustado, me agarré con todas mis fuerzas mientras la canoa se agitaba tanto que el agua empezó a entrar en ella. Inti sopló con fuerza su cerbatana y le disparó varios dardos. Me explicó que el veneno de los dardos solo la ponía a dormir un rato, lo que nos dio tiempo para salir de su territorio. Inti me contó que aquella boa tiempo atrás fue el dueño de un pantanal cuyo hijo fue devorado por una anaconda. Ingresa, dice, en el siguiente link. Una vez que usted pues le terminó de leer esta historia, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo esta parte de aquí, pues, donde dice, me asustado, me agarré, está repetido. Al caer la tarde llegamos a la comunidad Inti. Nos recibieron con un delicioso casabe con carne de monte y chucula. En la noche, bajo la luz de la luna, las estrellas, mientras el chamán contaba a los niños las historias de su pueblo en la lengua Ay y Yae, ¿verdad? Yo reflexionaba sobre todo lo que había aprendido de este pequeño pero hermoso país, pluricultural y mega diverso, y en lo fascinante que sería vivir en medio de la gente de estos pueblos y nacionalidades llenos de valores, costumbres y tradiciones únicas en el mundo. En esta parte del texto, ¿verdad? Esta parte se ha repetido, dice muy asustado, ¿verdad? Solo va a leer la segunda parte para poder conocer la historia o el viaje, pues, de Bernard en esta travesía de conocer, pues, la Amazonía. Una vez que usted leyó el texto, va a acceder a este link que se le deja aquí en la diapositiva. Dice allí, ingresa al siguiente enlace, ¿verdad? Una vez que usted lea la información o vea la información que aparece en ese link, perdón, vamos a realizar lo que son las actividades. Actividades a realizar. Conversa con un familiar y pídele que te cuente una aventura que haya vivido. Juntos elaboren una bitácora en la que narren los hechos de manera secuencial. Esa historia que le va a contar un miembro de su familia, usted la va a narrar, porque me pide allí que yo elabore una bitácora en la que narre los hechos de manera secuencial.
Usted tiene que ir narrando, escuchando bien su narración para ver qué hecho ocurre primero, qué sigue a continuación, ¿verdad? Todo de manera secuencial. Esa bitácora, para que usted vaya entendiendo, pues una bitácora es un pequeño escrito que usted va a redactar después que su papá, mamá o hermano le redacte esa aventura, esa historia. Para poder escribir esta historia, mis niños, esta bitácora, usted va a usar conectores aditivos, consecutivos y temporales. Si usted recuerda, pues la vez pasada que yo les enseñé a redactar texto a través de oraciones, yo les enseñé que las oraciones podían ser unidas por conectores para poder redactar el texto. Voy a explicar un poco más de lo que son los conectores para que usted sepa cómo lo va a realizar. Me está pidiendo que en esa bitácora, en esa historia que va a narrar a usted, lo que le va a contar su familiar, utilice conectores aditivos, consecutivos y temporales. Los conectores aditivos son los que expresan suma de ideas. Ya vamos a ver cuáles son. Los conectores consecutivos son los que expresan consecuencia de un hecho que ocurrió, ¿verdad? Y los conectores temporales son los que indican un momento en el tiempo, ¿verdad? Que se desarrolla un hecho, ¿verdad? Este indica tiempo. Vamos a ver cuáles son, antes de seguir leyendo la actividad de acá. Los conectores, para ello partamos de qué son los conectores. Los conectores son palabras o expresiones que sirven para relacionar ideas dentro de un texto. Su presencia, o sea, la presencia de conectores es muy fundamental para que un texto sea mucho más que un conjunto de oraciones. Si usted aprendió por la vez pasada que mediante oraciones formábamos un texto, pero si usted pone puras oraciones y no hay esos conectores que me sirven para conectar esas ideas, para relacionar una oración con la otra, ¿verdad? Y de manera secuencial. Si yo no tengo estos conectores, entonces el texto no va a ser comprensivo. Por eso me dice que si usted no utiliza pues, conectores sin la presencia de los conectores, ¿verdad? Un texto será mucho más que un conjunto de oraciones independientes y autónomas. No tendrá una idea que comunique, ¿verdad? La claridad de la argumentación, lo que usted vaya a escribir, lo que usted vaya a argumentar en un texto, depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Es verdad que para redactar un texto yo necesito de conectores, pero yo debo saber en qué casos voy a utilizar conectores, ya que hay muchos tipos de conectores. Entre ellos me pide que yo utilice aditivos, consecutivos y temporales, pero hay muchos más. Hay disyuntivos, hay consecutivos, hay causales, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aplicar los conectores de manera correcta en el texto. Miren lo que pasa si no utilizamos los conectores de manera correcta. Dice, un conector mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. Recuerdo yo que la vez pasada que les mandé a redactar un texto, uno de ustedes pues había ubicado mal un conector, ¿verdad? Donde la idea no se relacionaba con ese conector. Si yo estoy expresando una frase donde estoy expresando una causa por la cual no realicé algo y usted me pone un conector temporal, no tiene relación con la idea de lo que usted está planteando, ¿verdad? Entonces debe saber ubicar bien los conectores. Vamos a ver qué son los conectores aditivos. Bueno, ya los dije anteriormente, son aquellos que expresan suma de ideas. ¿Cuáles son? Más aún, todavía más, incluso, asimismo, encima, de igual modo, además, también de igual forma. Estos son conectores aditivos que me expresan suma de ideas. Por ejemplo, una oración. Rafael nunca obedece, incluso cuando lo voy a castigar. Si ve, aquí hay una oración, acá hay otra oración, que la unimos con un conector. Esta idea debe ir siguiendo teniendo relación con las que continúan. Yo no puedo hablar aquí de un tema y abajo de otro, ¿verdad? Siguiente, conectores consecutivos. ¿Cuáles son los conectores consecutivos? Decíamos que son aquellos que expresan consecuencia. Un ejemplo de ellos son como, en consecuencia, por consiguiente, de ahí que, entonces, de manera que. Todos estos se llaman conectores consecutivos. Es cuando en la frase me está explicando algo que tuvo una consecuencia, un hecho que tuvo una consecuencia, ¿verdad? Luego dice la oración como ejemplo para que usted se guíe. Ya terminé mis deberes, por lo tanto, ya puedo salir.
¿verdad? Hay el hecho de que haya terminado sus deberes lo lleva a la consecuencia de que ya puede salir a jugar, ¿verdad? Que ya puede salir a realizar lo que él desea, ¿verdad? Dice conectores temporales, ¿verdad? ¿Qué eran los conectores temporales? Son aquellos que indican un momento en el tiempo. Estos son antes, hace tiempo, al principio, al mismo tiempo, mientras tanto, más tarde, después, posteriormente. Una vez que ya sabemos qué son los conectores, mis niños, y que los debe, debe utilizarlos de manera apropiada, y usted ya sabe cuáles son cada uno de ellos de los que usted va a trabajar, bueno, vamos a realizar la actividad. Dice, puedes leer el apartado para recordar en la página 205 de tu texto de cuarto grado de lengua y literatura. Vas a ir a tu texto de lengua y literatura y vas a buscar la página 205, ¿verdad? No leí la oración del tiempo, de lo que es temporal, el conector temporal. Juancito vendrá después de terminar con su tarea, ¿verdad? Ahí les dejo ejemplo para que usted sepa cómo los puede relacionar. Ya, una vez que usted terminó, mis queridos niños, pues esta explicación, le manda esta actividad a que usted tiene que redactar, ¿verdad? En una bitácora algún hecho que le haya ocurrido a un familiar, una historia. Usted va a narrar los hechos de manera ordenada, secuencial, ¿verdad? Utilizando estos tipos de conectores que ya se los expliqué acá. Entonces, lo único que tiene que hacer en esta actividad es redactar alguna historia que un familiar le haya ocurrido, ¿verdad? Y vemos cómo Bernard, ¿verdad? Él redacta su historia en lo que recorrió nuestro país, ¿verdad? Usted también, de repente, su mamá o papá viajó en alguna parte y él cuenta, tiene una historia. Él puede contar y usted la redacta. No olvidando, mis niños, antes de que pase la siguiente diapositiva, que el texto que usted va a redactar debe tener coherencia. Para que el texto tenga coherencia, una oración debe tener una razón, debe tener relación con la oración siguiente, ¿verdad? Tiene que tener un orden secuencial y aparte tiene que tener lógica, ¿verdad? Se puede entender el texto porque las oraciones van conectadas, no olviden eso. La actividad número 2. Vivo en un país mega diverso. Esta actividad está para el día martes 2 de febrero. Bernard, el navegante, ha quedado fascinado por los hermosos paisajes de fauna y flora del Ecuador. Sin embargo, recién conoce una parte de esta riqueza, ya que Ecuador es considerado uno de los 17 países mega diversos del mundo. Esto quiere decir que muchas plantas, animales, solo existen en este país, ¿verdad? Y que además hay muchas y variedades de especies en poco territorio, ¿verdad? Nuestro país es un país muy pequeño, pero a pesar de ser un país muy pequeño, es un país mega diverso, tanto en flora como en fauna, ¿verdad? La Constitución del Ecuador reconoce que la naturaleza es un ser vivo y tiene derechos como. ¿Qué derechos tiene pues la naturaleza? A que los pueblos que la habitan la protejan de la contaminación, ¿verdad? Estos pueblos indígenas que viven cerca pues de los recursos naturales, ¿verdad? Ellos protegen el medio donde ellos viven, ¿verdad? Si son los ríos, los protegen, ¿verdad? Las plantas, los animales, ellos están en la responsabilidad de proteger ese recurso. Otro, a que el Estado evite daños al medio ambiente y a los grupos que lo habitan. Una de las nacionalidades que protegen esta riqueza natural son los Aicofán, a quienes se les impuso el nombre Cofán, porque habitaban a las riberas del río Cofán, actual río Cofanes. La nacionalidad Aicofán ocupa parte de la provincia de Sucumbíos. Ahí está ubicada la nacionalidad Aicofán. Algunas de sus manifestaciones culturales son, aquí tenemos en este cuadro, mis queridos niños, información sobre lo que dice las manifestaciones culturales de esta nacionalidad. Tenemos su economía, su vestimenta y las fiestas que ellos realizan. Ustedes tienen tiempo para que se detengan a leerlo, ¿verdad? En este momento, por cuestiones de tiempo, yo no puedo leerlo todo, pero usted se va a enterar cómo se mantienen ellos, cuál es su economía. ¿Verdad? Ellos se basan en la caza, la pesca y la recolección y horticultura, plátano y yuca. Bueno, usted puede seguir leyendo la información allí, cuál es su vestimenta y cuáles son sus fiestas. Los cofanes tienen un vínculo fuerte con la naturaleza, pues de ella viven y por lo tanto la protegen como su casa. Ahora sí vamos a realizar las actividades.
Actividades a realizar. Conversa con tu familia tomando como base las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante que cuidemos la riqueza natural? Piensa en un momento y vaya a conversar con tu familia. ¿Por qué es importante pues, cuidar lo que es la naturaleza? ¿Verdad? Bueno, que yo para mí es muy importante, demasiado importante, porque nosotros como personas, ¿verdad? Que nos servimos de la naturaleza, que vivimos y dependemos de la naturaleza, debemos de cuidar esos recursos, porque esos recursos hacen posible, pues, que nosotros satisfagamos algunas necesidades, como algunas necesidades vitales, como la alimentación, como el vestido, el calzado, la salud y la vivienda. Todo aquello lo obtenemos por medio de los recursos naturales. Dice acá otra pregunta, ¿qué muestra de riqueza natural se observa en tu localidad? Usted va a ver, va a preguntar a mamá y a papá, ¿qué riqueza natural usted observa en su localidad? ¿Ya? Usted me va a comentar allí, yo no lo sé, usted sabe qué riqueza natural tiene su localidad. Ahora dice, escribe en tu cuaderno de trabajo por lo menos 4 respuestas. Mire que le está dando la cantidad de respuestas que usted debe escribir, ¿verdad? Y guarda la actividad en tu caja de portafolio, ¿verdad? Me va a decir por qué es importante que cuidemos la riqueza natural y luego 4 respuestas de cuáles son las riquezas que usted observa en su localidad. Para ampliar la información sobre la megadiversidad, usted va a leer la página 166 de su texto de estudios sociales. Es muy bueno aprender, es muy bueno leer. Si no leemos, no aprendemos. Así que usted ya sabe que tiene que ir a leer esta página del texto y luego tendrá que enviarme una captura de lo que usted leyó y le llamó la atención de esta página. Hasta ahí las actividades, mis niños, del día lunes y del día martes. Eso es todo. Usted ya sabe lo que, una vez que terminen las actividades, me hace llegar la actividad. En la redacción del texto de la primera actividad, mis niños, mucho cuidado con los signos de puntuación, ¿verdad? Las palabras que llevan tilde, por favor, ubicar la tilde, cuide mucho la ortografía, el uso de los conectores también, trate de usarlos de manera correcta para que no el texto tenga sentido. Dios me los bendiga y cuídense mucho.